Librería Tercios Viejos, el rincón de la historia. Ven a vernos en Madrid, calle María Panes 4, entre Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios. Somos especialistas en historia militar. Visita nuestra web en www.terciosviejos.es. Pues estamos de nuevo en una semana más con Rafael Rodrigo de Tercios Viejos. Rafael Rodrigo la semana pasada nos ilustró, nos iluminó sobre la circunvalación empezada por Magallanes y acabada por Juan Sebastián Elcano. Hoy tenemos otro tema que tratar con él, y es la proclamación de Felipe II como rey de Portugal en 1581. Yo aquí te tengo que decir que en mi casa a mí me la regalaron, me dijeron que era la bandera de España y Portugal, una blanca con una águila negra en el centro, bicéfala. No sé si es correcto o no. No, bicéfala no era, no. Era muy parecida a la águila de San Juan. No, lo que pasa es, sí, es una bicéfala. Es la bicéfala porque es la del Imperio. Entonces, no, esa es la de Carlos V y luego le pusieron el escudo de Portugal en medio. A ver, es una bandera preciosa, no es histórica, pero muy bonita. Bueno, a mí me dijeron que era la bandera de España y Portugal durante los 64 años, si no me equivoco, que Portugal... Es que hay que tener en cuenta que en aquella época las banderas no existían, habían los escudos de los reyes. Vale, y lo que sí tenemos todos es la idea de la Cruz de Borgoña. Sí. Esa Cruz de Borgoña sobre paño blanco o con un montón de coloridos se puso desde tiempos de Carlos V. Fue costumbre en los tercios españoles la utilización de esa enseña, pero de hecho los polacos, los polacos de verdad, de la otra esquina de Europa, los polacos durante más de un siglo también utilizaron la Cruz de San Andrés. Bueno, te voy a hacer otra confesión. Yo la tengo tatuada. Con eso te digo todo. Oye, cuéntanos algo de la proclamación de Felipe II como rey de Portugal. Vamos a ver, a Felipe II es un rey que ha pasado a la historia por dos eventos históricos que parece que han eclipsado el resto: la Gran Armada y Lepanto. Y sin embargo, lo que consideró él su mayor logro durante el reinado fue la incorporación, la anexión de Portugal. ¿Por qué? Porque si hoy en día pensamos en Portugal, pensamos en el Portugal europeo, bastante pequeñito. Si pensamos en el Portugal de aquel siglo, finales del siglo XVI, era el segundo imperio colonial más grande. O sea, tenía territorios en Brasil, en toda la costa africana, llegaba al Índico, llegaba hasta la India y de hecho llegaba hasta China. Con lo cual, incorporar todo aquello era un logro para un monarca muy, pero que muy, muy, muy importante. Es decir, que en esa época España y Portugal prácticamente eran, por decirlo de alguna manera, los dueños del mundo, ¿no? Más que nada, los dueños de los mares. De los mares. Lo correcto serían los dueños de los mares. Ya hablamos la semana pasada y lo seguiremos repitiendo muchas veces, que los británicos han llegado bastante más tarde y no han gobernado los mares durante tantos siglos como parece. Durante ese siglo XVI, XVII, incluso gran parte del XVIII, quienes dominan los mares son los españoles. Si acaso que nos comienza a hacer rivalidad son holandeses o franceses, británicos no, eso ya sería un siglo XIX. Y entonces, retomando la historia de Felipe II, los matrimonios, que es lo que provoca esta anexión de la familia real española y la familia real portuguesa, se producen desde época medieval, pero especialmente de una forma más consistente y más seguida desde la llegada de los Reyes Católicos. De hecho, dos de sus hijas se casan con Manuel el Afortunado, que yo siempre digo de broma que le llaman el Afortunado porque tuvo la fortuna de casarse con dos españoles. ¿Se va a conmemorar este evento como merece o va a pasar también desapercibido? ¿Puedo utilizar el comodín del público? No creo que nuestro queridísimo ministro de Cultura tenga la más... Bueno, el ministro de Cultura... No creo ni que lo sepa, ¿no? No creo que ni que lo sepa. Y si le cambiasen y se lo dieran a alguno de Podemos, creo que al revés. Sería una conmemoración para pedir a los portugueses disculpas por la invasión. Porque, lógicamente, Felipe II al final, en una corta campaña, tuvo que hacerse de forma efectiva con la corona de Portugal, ya que al final ese acuerdo no llegó a cuajar y el último de los reyes de Portugal no llegó a atreverse a dejar en su testamento que efectivamente el nuevo monarca, pese a que estar ya habladísimo, iba a ser Felipe II, que por parte de madre, o sea, su madre era Isabel de Portugal.
¿Cuánto tiempo duró esa anexión de Portugal a la corona española? 60 años. 60 años. Nos duró 60 años. Es decir, ¿por qué? Porque llegó la crisis de 1640, que por cierto no solamente fue en España, fue en toda Europa. Es decir, todos los campesinos y muchos estados europeos están cansados de aquella guerra de los 30 años, que se alargaba en 1640, ya se alargaba por su año número 22 de forma consecutiva por toda Europa. Con lo cual los portugueses consideraron que efectivamente esa unión con la monarquía española, en definitiva, les había perjudicado más de lo que en principio ellos pensaban que les hubiera sido de un beneficio. Quizás si hubiésemos aguantado un poquito más, tanto para portugueses como españoles, hubiese sido una unión muy fructífera, ¿no? Bueno, yo recuerdo a algún expresidente del Senado español de orientación socialista, por cierto, que se le ocurrió decir ni más ni menos en una charla que tal vez a España le hubiera venido mucho mejor en haber utilizado en 1640 su esfuerzo en recuperar Portugal y no Cataluña. Creo que se montó espectacular. Bien pensado, y bien pensado siglos después, nos hubiera ido muchísimo mejor intentando retener Portugal por ese imperio que tenía. De hecho, el único territorio que no retornó a la corona portuguesa tras esa independencia, vuelta a la independencia en 1640, fue la ciudad de Ceuta. Los ceutíes de aquella época decidieron que preferían seguir perteneciendo a la monarquía hispánica, aunque el resto directamente se independizó, tanto Brasil como las colonias que había en África, porque era un acuerdo de Felipe II. Los portugueses aceptaron a Felipe a cambio de que en ninguno de sus territorios ni hubieran ni gobernantes ni soldados, entendamos, españoles. Entonces, claro, es volver a las propias autoridades portuguesas que tienen todo el poder para proclamar su independencia. Oye, háblanos de la librería, como siempre, Tercios Viejos. ¿Martes y jueves? Martes y jueves volvemos a tener actividades. Lo mejor es que se acerquen, entren en la página web. Que yo siempre les recomiendo que visiten la página web, que es www.terciosviejos.es. Ahí tenemos una sección de eventos y noticias donde de forma sistemática vamos actualizando todas las charlas, conferencias, eventos y encuentros, presentaciones de libros. Es que me gusta dejar claro que la librería Tercios Viejos no es solo una librería. No, además tenemos el Tercios Viejos, el rincón de la historia. Entonces pretendemos ser casi más local de encuentro. Un lugar de encuentro. Este sitio donde a quien le guste la historia, especialmente la historia de España, la historia de los tercios o la historia militar, pueda acercarse, encontrar además siempre a alguien. Allí está para atenderos en todo momento Juan Benavente, que es un modelista y además un apasionado también de la historia, que os atenderá encantado para todas las dudas que podáis tener o todas las preguntas de cuáles son las últimas novedades o qué eventos tenemos. Pues como siempre, Rafael Rodrigo, Tercios Viejos, muchísimas gracias y volvemos la próxima semana aquí a la Día. Encantado, muchas gracias y nos vemos. Bueno, en este caso nos oímos. Nos escuchamos. Librería Tercios Viejos, el rincón de la historia. Ven a vernos en Madrid, calle María Panes 4, entre Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios. Somos especialistas en historia militar. Visita nuestra web en www.terciosviejos.es.